establo más pobre en Belén, una madre que arrulla a un bebé con un canto de adoración, admirada de poder tener en sus brazos a su Salvador. Hola hermanos, el día de hoy, 29 de diciembre del 2022, a ver, ¿cómo le llamamos a este? Jueves en la infraoctava de Navidad, o sea, dentro de la octava de Navidad, porque pues este año ya saben ustedes que está un poco simpática esta octava, ¿no? Dado que, por ejemplo, no hay domingo entre el 25 de diciembre y el 1 de enero, eso va a provocar entonces que la fiesta de la Sagrada Familia la tengamos que hacer mañana, viernes, mañana 30, el 30. Tendremos que hacerla porque ya les digo, no se puede de otra manera, no hay domingo en medio. Y entonces este es el jueves dentro de la octava de la Navidad, digamos. Por ejemplo, el próximo jueves se va a llamar jueves antes de Epifanía. Es una manera de llamarle. Incluso por ahí leí en algún documento jueves después de Navidad. Y bueno, es un poco raro llamarlo de esa manera porque no necesariamente es que sea la nomenclatura. Por eso les digo que generalmente se pone 29 de diciembre y se acabó. Bueno, hoy es día de un santo extraordinario, que fue canonizado bien rapidito, a los 3 años había sido canonizado y declarado mártir. Se trata de Santo Tomás Becket. Ok, ya ven que en Inglaterra el problema con los obispos, vamos, piensen en John Fisher, en Tomás Moro, que no era obispo, pero igualmente son mártires por ser fieles a su conciencia y no a los reyes. ¿Qué cuesta esto, no? ¿Cuántas personas venden fácilmente su alma, incluso religiosos, al poder político? Ay, Señor, ¿cómo se pueden perder tan fácilmente? Tomás era de una familia acomodada, nacido en Londres en 1118, en diciembre de 1118, y bueno, fue formado como todos los muchachos de su época, ¿no? Enviado a un monasterio en primer lugar, luego pues ahí mismo como les digo, en Inglaterra, fue enviado en un primer lugar, luego estudió en París, en Bolonia, o sea, estudió la teología, estudió el derecho, regresa a Inglaterra y entonces el arzobispo de Canterbury, que se llamaba Teobaldo sería en castellano, pues él lo asoció a su trabajo, porque el hombre era muy, muy capaz, ¿verdad? Y entonces incluso lo envió a en varias misiones, digamos, a nombre de la iglesia, incluso a Roma. En Roma lo conocían, fíjese. Bien interesante este detalle. Y luego, porque eso va a servir más adelante, pues luego pasará a ser nombrado ahí como parte, llamémosle, del colegio del colegio de los que son, llamémosle, canónigos en Canterbury, aunque él no era sacerdote, va a ser ordenado sacerdote hasta 1162. Pero bueno, entonces el asunto es que luego pasa a ser en 1155, fíjense, canciller del rey Enrique II. O sea, llegó al puesto más alto, pues, y era, vamos, un compinche del rey. Se llevaban muy bien y tenía una vida bastante, no disoluta exactamente, pero le fascinaba la casa, la música, y bueno, entonces por eso eran muy amigos con él. Pues resulta que cuando muere el arzobispo, entonces dice el rey, mejor pongo de arzobispo a uno que sea de los míos. Y entonces puso a Tomás Becket. Y entonces para 1162 es nombrado arzobispo de Canterbury. A la gente no le gustó la idea, sobre todo a algunos de los sacerdotes, y al que estaba llamado a sustituirlo, ¿no? Que se llamaba Gilbert Folliot. Entonces, a partir de 1162, pues evidentemente ya pasa a ser arzobispo. Fue ordenado, como les digo, sacerdote a inicios de junio, y el día siguiente, el 2 de junio, creo que fue ordenado sacerdote, y el 3 de junio fue ordenado arzobispo, obispo. Bueno, no tienen idea. La ordenación lo cambió. Realmente lo transformó en otro Cristo, es que hay que decirlo así, lo cambió por completo, oigan, una cosa extraordinaria. O sea, realmente él pasó a ser una persona realmente creyente. De aquel que le encantaba la caza y andar ahí en fiestecitas, pues desapareció por completo. Y entonces aparece el sacerdote. No tienen idea. Y claro, el rey Enrique lo había puesto ahí para que preservara los intereses de la corona. Pero no. Él se opuso a que le quitaran el poder a la iglesia en el sentido, miren, lo que andaba buscando la iglesia, estamos en la época precisamente también de la reforma gregoriana, ¿no? Que está ocurriendo más en el continente, pero igual en Inglaterra también se va a hacer sentir. Y entonces él es propiamente uno de estos de la reforma. Y entonces se opondrá, terminó en el exilio, se va a vivir a
a Francia. Hay otro detalle, ¿no? Porque quien lo protegió fue el rey de Francia en ese momento, y ya saben ustedes que Francia e Inglaterra en ese momento siempre van a estar en pelea, y bueno, era Luis VII, sí, Luis VII, el rey de Francia en ese momento. Sí, creo que es Luis VII, perdón, que se me olvida. Pero bueno, en fin, y el tema es que pues lo protege durante 2 años, va donde el Papa, con el Papa se reúne en varias ocasiones. El Papa no quería llegar a excomulgar al rey. O sea, ahí es donde entra el detalle, porque no quería llegar al conflicto. Finalmente, después de mucha... Y miren, ustedes no tienen idea cuánta presión la que hizo Enrique para hacer desaparecer al propio, evidentemente, al propio Tomás. Regresa a Inglaterra en septiembre del año 1170, y en diciembre, pues después de que el rey... Hay algunos que dicen que esto es un poco anecdótico, pero que pronunció así: es que no hay nadie que me pueda quitar de encima este cura revoltoso. Y pues hicieron caso. Hay 4 señores, 4, vamos, llamémosle caballeros del reino, que lo van a esperar en la salida el 29 de diciembre de la catedral de Canterbury, ¿no? Y mataron, pues le atravesaron. Por eso se le representa a veces con una espada atravesándole la cabeza, porque realmente se cuenta que eso fue lo que hicieron, o sea, le atravesaron la cabeza. Bueno, eso, miren, creó una situación en toda Europa terrible, ¿no? O sea, se desarrolló, el propio rey le tocó hacer penitencia, y la penitencia que le impusieron para no excomulgarlo es que se fuera a poner de rodillas ahí en la tumba donde estaba él. De la historia de la tumba no les hablo, porque me puedo aquí pasar un buen rato, porque, vamos, durante la reforma protestante, digamos, en Inglaterra, que es una manera de llamarla, ¿no? La reforma anglicana, quitaron los restos del lugar donde estaba, porque acuérdense que la abadía de Canterbury, la catedral, pasó a ser catedral anglicana, y bueno, todo aquel relajo, y él estuvo siempre fiel al Papa Alejandro III, que el mismo Papa va a ser el que lo va a canonizar en 1174. Fidelidad de nuestros obispos. Hoy el mío, mi arzobispo, está cumpliendo 80 años de edad. Y yo sé que no le han atravesado la cabeza con una espada, pero Dios mío, que ha sufrido el pobre y que ha sido valiente y fiel en todo momento, doy fe. En todos los años que ya tengo, 30 y tantos años de estar a su lado de alguna manera, como seminarista, como sacerdote, doy fe. A él no le va a gustar que yo diga eso, pero eso es absolutamente cierto. Le viene bien que su santo patrono sea Thomas Becket. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Leemos siempre, acuérdense que el texto es la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 11. Queridos hermanos, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Cristo debe de vivir como Él vivió. Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que ustedes tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado, y sin embargo es un mandamiento nuevo, este que les escribo, nuevo en Él y en ustedes, porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien odia a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, Dios mío, la delicadeza de esto. Ok. No perdamos de vista nunca, pero nunca, y cuando digo nunca, es que cuando se leen los textos hay que respetar el contexto, hay que respetar, a quién va, los destinatarios del texto. Entonces, no se les olvide que la comunidad juánica está viviendo el asedio, la lucha contra los gnósticos. Y entonces, claro, los gnósticos consideran que lo importante es saber. Sí, por eso, si alguno dice yo lo conozco, es un asunto meramente cerebral. Y aquí estamos pasando de esto. O sea, el que afirma, ¿quién afirma? Fíjense ustedes, es decir, del diente al labio, pues personas que dicen que creen pero no viven como creyentes, que hablan de Dios pero no creen en Dios. A eso apunta. Por eso no basta con que yo tenga el conocimiento de Dios, es que tengo que vivir como Él vivió. Y por eso, quien dice que le conoce pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. Quien dice que lo conoce y odia a su hermano, pues está en las tinieblas. Por eso la imagen es preciosa, ¿no? La imagen de la necesidad de la luz, de la necesidad de caminar sin tropezar, porque estamos caminando dando los pasos correctos. O sea,
¿Qué es lo que tenemos que revisar de este texto? Y viene bien en este tiempo de la Navidad. Bueno, yo puedo dar pruebas, pruebas concretas, mi manera de proceder y de ser, de que creo en Dios, de que Dios habita en mí. Esa es la pregunta. De que yo actúo de tal manera que, superado el odio, superado cualquier rencor y resentimiento, cumplo los mandamientos, en eso demuestro. Esa es la prueba de que realmente creo, no lo que sé. Me puedo saber el catecismo de memoria, me puedo saber cualquier cantidad de versículos de memoria. Eso no es suficiente. El Evangelio. Lucas capítulo 2, versículos del 22 al 35. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok. El encuentro, y así se llama la fiesta, fíjense, siempre la fiesta del encuentro entre Simeón y María y José y el niño, Hipapante se llama en griego, el Hipapante, es la fiesta de la purificación de la Virgen. Pero eso se va a celebrar ¿hasta cuándo? ¿Sí? En la presentación, ¿no? Hasta dentro de 40, bueno, no 40 días, 30 y ¿qué? 34, 36 días. Sí, o sea, vamos, hasta allá se va a celebrar. Sí, por eso la Hipapante, la fiesta el 2 de febrero, es Hipapante. Perdón que me gusta el nombre y que quieren que se me ha quedado ahí el nombre griego, ¿ya? Entonces, sí, este es el encuentro en el momento de la purificación de María. Nótenlo, noten la belleza de esto, o sea, ¿cuántas veces se repite que para cumplir con la ley, para cumplir con lo prescrito por la ley, la purificación de María ya cumplir con la ley? O sea, todo está en el marco de que estos buenos judíos, que son José, María y Jesús, pues cumplen. O sea, hasta ahí llega la solidaridad también del Señor Jesús y de su familia, ¿no? O sea, no estamos hablando de una familia exenta de las responsabilidades legítimas que vienen de ser miembros del pueblo de Israel. Son cumplidores de la ley. Simeón es una persona que representa al Antiguo Testamento que se va a cerrar. Y por eso ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz. Mis ojos han visto a tu Salvador. ¿Cuáles son las características de este Salvador? Que es luz para todas las naciones y gloria de Israel. Ojo esto, la luz. Por eso el día de la presentación, cuando celebremos el 2 de febrero, si Dios nos conserva en vida, será el día de la Candelaria, porque lo que se lleva es candelitas para indicar esta luz, luz de las naciones. Nosotros tenemos más luz. Claro, ya ven ustedes que yo aquí tengo un montón de candelitas detrás mío, bueno, candelitas de foquitos navideños, pues sí, y ahí están vibrando los condenados. Pero bueno, no sé si me explico, o sea, hacia allá vamos. Ahora, quiero subrayar, porque como el tiempo de la Navidad, celebrar esto tiene un sentido también importantísimo, ¿no? Este llenarse del Espíritu que tiene Simeón, tiene un ojo para distinguir. A saber cuánta gente andaba ahí en el templo, pero él logró distinguir, inspirado por el Espíritu, aquella parejita con aquel muchachito. ¿Cómo es posible? Por eso se quedan admirados José y María de lo que se dice del niño. Pues sí, es una pobre criatura, oigan. Hay que cambiarle los pañales. Y le da hipo, se queda ahí trabado después de ser amamantado. Bueno, ya ven, o sea, decir, es un niño, igual que cualquiera de nosotros lo ha sido. Bueno, pero este hombre tiene buen ojo. A ver si nosotros lo tenemos, porque no sabemos distinguir a veces dónde está lo verdadero y lo cierto. A mí lo que me encanta es esta parte en la que le anuncia a María la cruz. Claro, le anuncia a María que una espada le atravesará el alma, no la cabeza como a Thomas Becket, pero el alma a María, y todavía dice algo que es precioso. Se los leo tal cual. Como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de los corazones.
¿Cuántas veces les digo yo a ustedes que en el mundo judío esa idea de romántica, del romanticismo francés, de que el corazón es el lugar de los sentimientos? Eso no existe en el mundo judío. Es el lugar de las decisiones, el corazón. Es el lugar de los pensamientos. Es el lugar de las opciones claras. Vuelvo. Por eso es importante esto. Entonces, va a quedar al descubierto mis decisiones. Porque en esta contradicción que implica el niño, ustedes, miren, Thomas Becket quedó al descubierto cuáles eran sus decisiones. Pudo haber seguido con su amiguito de parranda, y decidió seguir la voz de su conciencia. Usted y yo, en este mundo tan contradictorio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una contradicción más, porque nos vamos a atrever a seguirlo a él, o vamos a seguir nuestra propia cola y nos vamos a estar dando vuelta en el egoísmo en el que a veces nos sumergimos. Es nuestra decisión. Les invito a hacer oración. Señor, dame un corazón humilde y confiado, como el de Simeón y Ana, como el de María. Ellos no tenían nada, y precisamente por eso se acercaban a ti. Ponían en ti toda su confianza, cumplían tu voluntad, observaban la ley. Señor, líbrame de la idolatría de las riquezas. No dejes que tenga otro Dios fuera de ti, y ayúdame a vivir siempre atento a ti y a tu palabra. No permitas que confíe demasiado en las personas, ni siquiera en mis propias fuerzas, que solo confíe plenamente en ti. Ayúdame a estar siempre disponible para caminar hacia ti, para compartir todo lo que tengo con total generosidad, sin dejarme atar por ninguna propiedad. Dame sabiduría y fuerza para ser libre de verdad, para renunciar a todo lo que me aparte de ti, para estar abierto del todo a la plenitud de tu amor. Amén. El Señor esté con ustedes, y por intercesión de Santo Tomás Becket, les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz jueves para todos.